Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Iglesia, la voz del Evangelio, así como hermanos en Cristo que escuchan este mensaje. Es un placer para mí compartirles de nueva cuenta un mensaje para su vida. Pero antes vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque me concedes el privilegio de compartir nuevamente un mensaje para tu pueblo. Quiero decirte, mi Padre, que bendigas a todos y cada uno de los que escuchen este mensaje y que sea de bendición para aquellos que así lo hagan. Dios, yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta ocasión. Pueden abrir sus Biblias, hermanos que escuchan este mensaje, en Efesios 2:10. Pónganse cómodos en su casita para que estén atentos a lo que Dios tiene para nuestras vidas. La palabra dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te has preguntado alguna vez, iglesia, hermanos que escuchan este mensaje, ¿para qué fuimos creados? Posiblemente en muchas ocasiones te has hecho esta pregunta. Quiero decir que hay algunos que piensan que fueron creados para ser un profesionista, un abogado, un economista, un ingeniero, un arquitecto o un médico. Y esto está bien, es correcto. Pero lo que no está bien es que no se acuerden de Dios, quien los formó. Por eso hoy vamos a compartirles este tema. San Agustín escribió la siguiente frase: tú nos creaste para ti y no seremos felices hasta que nos encontremos contigo. De esta manera vamos a encontrar diferentes ideas, pensamientos con respecto al por qué fuimos creados. Hoy estaremos viendo este tema. ¿Para qué fuimos creados? Ciertamente, en esta tierra todo tiene un porqué. Si hemos sido creados es por algo. Si tú naciste en tal ciudad, en tal lugar, es porque alguien hizo posible todo esto. Si tú en este momento te encuentras disfrutando posiblemente de muchas bendiciones, tanto espirituales como materiales, es porque hubo alguien que te formó y que hizo posible que tú estuvieras en esta tierra. Por eso estaremos viendo este tema con mucha atención en 3 razones, y la primera de ellas nos enseña que fuimos creados primeramente para adorar a Dios. El propósito primordial es adorar a Dios. Ciertamente hay muchas cosas que tenemos que hacer en esta tierra, pero una de las más importantes es que debemos tener conciencia de que si hemos conocido a Dios y Dios nos ha permitido la vida, debemos estar agradecidos. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer a ese Dios poderoso, a ese Dios bondadoso,
a ese Dios que nos hizo de una manera acorde a todo lo que nosotros estuviésemos o fuésemos a hacer en esta tierra. Vamos a ver qué es la adoración. La adoración es un acto externo motivado por un sentimiento interno. Cuando alguien siente el deseo de adorar a Dios, cuando alguien tiene en su corazón ese sentimiento de darle gracias al Creador, lo primero que hace es adorarlo. Adorar es un acto completamente agradable ante los ojos de nuestro Dios. Recordemos aquellos 3 magos que vinieron del oriente para adorar al niño Jesús. Ellos, siendo hombres nobles, conocedores de todas las cosas con referencia a la astrología, ellos llegaron y se humillaron delante de ese niño. La palabra nos dice que se postraron y adoraron a Jesús. Lo adoraron. Ellos reconocieron. Recordemos que cuando se adora es porque se reconoce al ser que estamos adorando. Es porque se entiende que ese ser nos ha dado la vida. Y precisamente Jehová Dios nos ha dado la vida para que lo adoremos. Podemos encontrar en la Biblia el caso de Abraham y de todos los patriarcas, así como también de los profetas como Moisés, que estando delante del Señor, lo primero que hizo fue adorarlo, reconociendo la supremacía de Dios. Ciertamente, cuando hacemos esto, es porque el Señor ha tenido a bien permitirnos ese privilegio, el estar delante del Señor. La palabra nos dice en Éxodo 34:8 que Moisés adoró a Jehová. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, en señal de humildad y de gratitud. Número 2. La adoración es la acción que el hombre realiza en donde le entrega a Dios una ofrenda o una primicia. Cuando alguien ofrenda algo a Dios, en este caso le ofrenda su corazón a Dios, está haciendo un acto de adoración al mismo tiempo, porque está entregándole a Él lo mejor de su vida, que es el corazón. Recordemos que el Señor siempre pide nuestro corazón. Él dice: Hijo mío, dame tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios es tan grande y maravilloso. Y cuando Moisés adoró, él se apesadumbró, bajó su cabeza y comenzó a darle la gloria a aquel que reina para siempre. En el caso la adoración es la acción que realiza el ser humano, el hombre, y reconoce que Dios es el único, el unigénito del Padre. Sabemos entonces cuando alguien da una ofrenda, como el caso de Abel,
que adoró a Dios a través de esa ofrenda. Nos dice la Biblia que Abel trajo también una ofrenda que agradó a Dios. Ese acto que hizo él es un acto de adoración. En el libro de Génesis 4:4 nos dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando alguien adora de esta manera, es agradable delante de Dios. Recordemos que su hermano Caín no agradó a Dios con su ofrenda. ¿Por qué? Porque no lo hizo con humildad, con sinceridad. No lo realizó por agradecimiento, sino porque su hermano había llevado una ofrenda y él quería sobresalir. En este caso, Dios se agradó de la ofrenda de Abel, un acto de adoración. Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Número 3. La adoración es un acto de agradecimiento en donde el hombre le rinde un homenaje a Dios. Cuando alguien le compone un canto a Dios, cuando alguien le compone un mensaje a Dios, cuando el hombre hace posible que salga algo de su corazón, como en el caso de adorarlo a través de un canto, Dios se agrada de él cuando lo hace con un corazón humillado, un corazón dispuesto, un corazón limpio. Tenemos el ejemplo, cuando se entona un canto, se recita una poesía, se glorifica al Señor, se glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recordemos que el salmista fue un hombre de Dios que siempre reconoció a través del acto de adoración a Dios. Él decía, pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Pero también él habla en sus salmos sobre diferentes momentos en que él adoró al Señor. Él reconoció a Dios. Cuando tú adoras, es porque estás reconociéndolo. Cuando tú le cantas, es porque estás reconociéndolo y estás adorándolo. Cuando tú te humillas delante de Él, te postras, es porque reconoces que un día Él te creó, te formó desde el vientre de tu madre. Por eso es tan importante el que veamos que fuimos creados por algo. Y en este caso, fuimos creados para adorar a nuestro Dios. El Salmo 47:6 nos dice, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey. Cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Ciertamente, tú lo adoras, porque ese canto va a salir de tu corazón. Allí va a estar el Padre observándote y recibiendo tu adoración. Número 4. La adoración es un acto donde se tributa a Dios reverencia. Cuando alguien reverencia al Señor, cuando alguien adora a Dios de esa manera, es porque está respetando a aquel Dios que lo ha formado. Es porque ama
a ese Dios. Y con esto podemos nosotros ver cómo la Biblia nos corrobora esto, que la adoración es un acto donde se le tributa a Dios reverencia, no solamente al ir, sino que desde el momento en que tú dispones ir a adorar a Dios, es porque tienes que respetar a Dios desde la entrada de la casa del Señor hasta que termine el culto a Dios. La segunda razón, fuimos creados para servir a Dios. Fuiste creado para servir al Señor. No tanto fuiste creado para ser un profesionista. Qué bueno que lo eres. O qué bueno que estás en vísperas de esto. O qué bueno que estás pensando en progresar en este tiempo. Pero acuérdate que si fuiste creado es porque tienes que servir a Dios. Tienes que buscar a Dios. Tienes que acordarte de Dios. Porque para eso fuimos creados, para que lo sirviésemos, para que entendiésemos a Dios. El célebre escritor Rabindranath Tagore expresó en uno de sus proverbios: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y efectivamente, si Dios nos trajo a esta tierra, es porque debemos servir a Dios. Si Dios nos trajo a este mundo, es porque su amor fue completamente muy grande. Y creo que en agradecimiento a ese Dios que está con nosotros diariamente, que nos permite conseguir las cosas y nos las da, debemos estar agradecidos y tenemos que servir a Dios. Por esa razón, Jesús en su palabra, en Marcos 10:45, dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Es lo que dijo Jesús, y no solamente lo expresó, sino que lo practicó. Y es hermoso el que su pueblo, ustedes y yo, lo adoremos, pero también lo sirvamos. Sobre todo, servir al Señor. Jesús nos da el ejemplo, porque no es muy común ver a un creyente decirle a su pastor: pastor, yo quiero servir en la obra de Dios. Por lo regular esto no pasa. Son muy pocos aquellos que quieren servir al Señor. Son pocos aquellos que quieren humillarse delante del Señor. Son pocos aquellos que no quieren pagar un precio. Por eso es muy importante el que meditemos que no es común ver en ese tiempo gente que quiera servir a Dios. La mayoría está pensando en ser algo en la vida, pero nunca piensa en servir al Señor. Creo, sinceramente, que la mejor carrera es servir a Dios. El mejor tiempo es servir a Dios, porque Dios merece toda la gloria y toda la honra. Por eso es muy importante que meditemos en esto. Que seas un profesionista, qué bueno, pero sirve al Señor. Que seas un arquitecto, sirve a Dios de todas maneras. Eso no te deslinda de que tienes la responsabilidad de servir al Señor. Por eso, la palabra en esta ocasión puede tocar la puerta de tu corazón, porque Él quiere que le sirvas.
Él quiere que no solamente te enfoques a tus estudios seculares, sino también al servicio de nuestro Dios eterno. Recordemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. En este caso, reconocemos que Jesucristo en su palabra, en una ocasión le dijo a los discípulos, en verdad la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Porque siempre ha habido esta necesidad. Siempre ha existido. No todos quieren servir al Señor. No todos quieren pagar un precio. Por eso la palabra nos dice, Lucas 10:2, la mies es mucha, a la verdad, a los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Servir al Señor trae grandes satisfacciones, porque Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer, Dios te va a iluminar en el momento más difícil. Hay muchos que solamente buscan a Dios cuando van a pasar un examen de admisión a la universidad o cuando van a hacer su examen profesional. Es cuando quieren la ayuda del Señor, pero no se acuerdan de ese Creador porque no quieren servirlo. Número 5. Dios necesita creyentes que comprendan para qué fueron creados. Dios necesita ese tipo de gente. Recordemos que a Dios se le sirve con un corazón voluntario y perfecto. Aquel que quiera servir a Dios tiene que hacerlo con un corazón voluntario. Aquel que piense que va a hacer fortuna siendo un siervo de Dios, está equivocado. Porque Dios llama para que lo sirvan voluntariamente, para que lo sirvan con todo su corazón. Ciertamente hay muchos que piensan siempre en lo económico, pero quiero decirte en esta ocasión que a Dios tienes que servirlo, porque Él te ha dado todo ya. Te ha dado tu familia, a tus hijos, te ha respaldado en todo tiempo, te ha sanado, ha colmado tu vida de misericordias, ha colmado tu vida de gozo, de alegría. Cuando estás con tu familia, tú puedes gozarte con ellos. ¿Por qué? Porque hay un Dios que está permitiendo todo eso. Pero qué triste es cuando no hay un corazón voluntario y perfecto, sino que solamente se busca a Dios cuando se necesita. Por lo regular la gente clama a Dios cuando necesita, pero no se acuerda de ese Dios que lo creó. En Primera de Crónicas 28:9 nos dice la palabra: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Recuerda, es importante servir a Dios. Cuando se busca a Dios, es porque se quiere servir al Señor. Cuando se desecha a Dios, Él también te va a desechar. Porque Él ama a aquellos que lo buscan. Él ama a todos aquellos que se esfuerzan por servirlo, aún en momentos difíciles o en momentos críticos de su vida. A Dios se le sirve con un corazón contrito y humillado. El Salmo 51:17 nos enseña: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Tenemos que humillarnos si queremos servir a Dios. Para servir a Dios no tiene que haber orgullo, vanidad, porque Dios ama al corazón humilde. Con un corazón humilde le sirvieron grandes hombres, como el mismo David, como Moisés, como Aarón, como el apóstol San Pablo, como el apóstol Pedro. Tuvieron que humillarse, tuvieron que bajarse del lugar donde estaban, porque ellos fueron posteriormente hombres que sirvieron al Señor con humildad, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. De allí la necesidad que tenemos de que Dios necesita que se le sirva con humildad. A Dios se le sirve con un corazón limpio. No se puede servir a Dios cuando vivimos una vida lejos del Señor. No se puede servir a Dios cuando vivimos en pecado. No se puede servir a Dios cuando vivimos en un medio en el que el Señor no habita. No se puede servir a Dios cuando nuestras ideas no estén de acuerdo con la palabra del Señor. No se puede servir a Dios cuando tú comiences a pensar de una manera distinta a lo que la palabra nos enseña. Para servir a Dios se tiene que tener un corazón limpio, porque solamente de esa manera Dios se va a agradar de ti y de mí. Si lo sirves de corazón limpio, es porque lo estás viviendo. Por eso el Señor te invita en esta ocasión a que medites que servir a Dios tiene que ser con un corazón limpio para que Él se agrade de ti. En Mateo 5:8 nos dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados. Hay mucha bendición para los de limpio corazón. Dios no te va a dejar nunca si tú lo sirves de esa manera. Claro, si tú tratas de servirlo con un corazón sucio, con un corazón lleno de maldad, de malos pensamientos, de malos sentimientos, de malas acciones, de odio, de ira, de mentira, Dios no te va a usar, ni tampoco se va a agradar de ti. Es importante que el corazón esté limpio, así como lo sirvieron grandes hombres como Josué. Este hombre sirvió al Señor, fue un ayudante de Moisés. En su tiempo, él tuvo que hacer lo que Dios le ordenaba a través de Moisés, hasta que llegó el momento en que él fue el líder del pueblo de Israel. Pero él tuvo que servir con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Recordemos que Josué tuvo grandes victorias, tuvo grandes eventos en los que él se vio victorioso, triunfante, cuando dirigió al pueblo de Israel. Con esto podemos decir que es importante servir a nuestro Dios con un corazón limpio, un corazón puro, un corazón dispuesto. Razón número 3. Fuimos creados para ser luces en medio de la oscuridad. Luces en medio de la oscuridad. Ciertamente, cada uno de ustedes, así como yo, tenemos que ser luces y mantenernos en la luz, mantenernos en la enseñanza viva de la palabra del Señor. Porque somos luces cuando mantenemos la imagen de nuestro Creador. Si tenemos la imagen de Cristo,
Vamos a alumbrar por donde quiera que vayamos. Vamos a ser vistos por los ojos de Dios con agrado. Vamos a llevar a cabo grandes cosas si nosotros somos luces. Recordemos que el Señor en su palabra, que para ser luces nos dice que debemos mantener la imagen de nuestro Creador, mantener esa imagen. Para servir tenemos que mantener la imagen del Señor. Para adorar a Dios y que Él se agrade de nosotros, tenemos que mantener la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Somos luces cuando nos apartamos para Dios, cuando nos consagramos. Somos luces, alumbramos. La gente no se da cuenta que nos mira, pero sabemos que somos luces. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está limpio. Porque tus pensamientos van de acuerdo con los pensamientos de Dios. En una ocasión el Señor dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Pero cuando el hombre lleva los pensamientos de Dios, tiene la imagen del Dios invisible y es una lumbrera por donde quiera que vaya. Recordemos que en Génesis 1:27 nos dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza nos formó. Con esto podemos ver que para ser luces tenemos que seguir los pasos de Cristo, ser semejantes a Cristo, ser y compartir la palabra conforme el Señor nos lo manda, conforme a los designios del Padre Celestial. Si tú te apartas de la maldad, de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, tú vas a poder ser luz en medio de la oscuridad. Primera de Pedro 1:16 nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad se logra cuando uno se aparta de todo el pecado, de toda la maldad, de todo aquello que hace posible que tú puedas morir para siempre. Pero cuando estamos en luz, todo es posible. Somos santos porque el Señor nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha santificado. Somos luces porque Dios nos escogió. Recuerda, a ustedes y a mí el Señor nos escogió de una manera muy clara, muy especial. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos eligió, Él te eligió a ti. Hermana, hermano que me escuchas, Dios te eligió porque le has conocido, porque has estado recibiendo la palabra y porque has estado comenzando a servir al Señor y porque lo estás adorando y porque lo estás sirviendo. Dios te escogió. Qué hermoso es Dios con nosotros. Nos escogió ¿para qué? Para que seamos luces en medio de la oscuridad. Ciertamente la oscuridad es tenebrosa. La oscuridad es catastrófica. Pero Dios es luz. Dios es luz. Y cuando andamos en Dios, cuando andamos en Cristo, no tenemos ningún problema. Porque Él alumbra nuestras vidas. Él alumbra tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu. De tal forma que tú puedas sentirte completamente feliz. Porque Dios estará contigo siempre. Somos luces cuando somos ejemplos de los fieles. Ustedes y yo tenemos que ser ejemplos. ¿Delante de quién? De la iglesia. Delante de todos aquellos que nos miran.
delante de las personas, a lo mejor más encumbradas, que platiquen con nosotros o que tengamos ese privilegio también de poder dar la palabra. Tú vas a ser una luz. Tú no vas a ser oscuridad. Claro que hay excepciones de gente que no es luz y pretende ser luz. Pero Dios conoce sus corazones. Dios quiere que tú alumbres, no que niegues al Señor ante aquella gente que tú socialmente tienes relación. Tienes que ser luz en todo tiempo, en todo momento. Que vean que tú eres diferente y que has conocido a Dios y que esto a ti te va a ser de mucha bendición, porque el Señor no desecha a aquellos que son luces en medio de la oscuridad. 1 Timoteo 4:12, el Señor, a través del apóstol San Pablo, le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en caridad, en limpieza, en pureza de corazón. Tenemos que ser luces. Necesitamos ser el ejemplo de los demás. Esto le va a agradar siempre a Dios. Pero si tú te desvías del camino, dejas de ser luz, recuerda que andarás en la oscuridad, que andarás en las tinieblas. Y Cristo no quiere que tú andes de esa manera. Yo no sé si tú estés caminando correctamente o ya te desviaste o te deslizaste. Pero yo quiero decirte que si Dios habla a tu vida en esta ocasión, reconozcas al Dios que te creó, que te formó y que te dio vida. Que reconozcas a aquel que un día viene por su iglesia. Su palabra es tan clara. Somos luces cuando nuestras obras son del agrado de Dios. Ciertamente cuando tenemos obras que agradan al Señor, somos luces porque andamos en Cristo, porque vivimos con Cristo, porque Jesús está en nuestro corazón y porque aquel que tiene a Cristo, pues tiene la vida. Aquel que vive con Cristo, pues es feliz. Cuando tú te encuentras con Cristo, no debes dejarlo. Permanece en Él, porque Él va a permanecer en ti. Y es lo que Dios quiere. Que tú seas una luz en la oscuridad. Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos tener la complacencia de Dios cuando andamos caminando torcidamente, cuando estamos o nos hemos alejado de la palabra del Señor, cuando nos hemos alejado de la oración, cuando nos hemos alejado de las cosas primordiales que nos hacen ir a la luz. Recuerda que Dios a través de su palabra nos habla de una manera muy clara de que fuimos creados, número 1, para adorar a Dios. Número 2, fuimos creados para servir a Dios. Número 3, fuimos creados para hacer luces delante de los hombres, que ellos vean que somos diferentes y que ellos pueden venir al conocimiento de la palabra y que no seamos malos ejemplos, al contrario, seamos buenos ejemplos, haciendo la voluntad de Dios, porque ser oscuridad no tiene un final alegre.
sino un final triste y desolador. Por eso vale la pena que entiendas que fuimos formados, fuimos creados a imagen del Señor, por su misericordia. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Veamos cómo el Señor nos habla de que debemos pensar, meditar, que fuimos creados para muchas cosas. Fuimos creados para hacer edificación para los demás. Nunca fue el hombre creado para destruirse a sí mismo. El hombre fue creado para edificar a los demás y edificarse a sí mismos. Por eso, en esta ocasión, yo quiero invitarte a que reflexiones, a que pienses, ¿para qué fue creado? ¿Por qué estoy aquí en esa tierra? Creo que Dios ha hablado a tu corazón, a tu vida. Fuiste creado por algo. Por algo. El carpintero no creó una silla o no la formó porque ella haya querido, sino para poder sentarse o que alguien la ocupe. Igualmente, el panadero no hace el pan para que se eche a perder allí y se ponga duro. Lo hace para que se alimente la gente que va a comer ese pan. Yo quiero decirte que la palabra de Dios que hoy tuvimos nos enseña para qué fuimos creados. Fuiste creado para adorar a Dios, para servirlo y para hacer luz en medio de la oscuridad. Yo quiero invitarte en esta ocasión a que oremos, a que le roguemos al Señor que Él nos permita seguir siendo luces en medio de la oscuridad, seguir adorándolo y sirviéndolo con todo nuestro corazón. Oremos. Padre Celestial, te agradezco, Señor, el privilegio que me das de poder compartirles esta palabra. Y yo te ruego que sea de grande provecho para todos aquellos que así tengan a bien escucharlo y que de ninguna manera dejen de hacerlo, porque sabemos que lo que tú nos das, lo haces porque nos amas, porque no quieres que nos perdamos, porque nos hablas diariamente, para que continuemos caminando hacia nuestra meta. Y nuestra meta está en los cielos. Dios, yo te ruego que toques las vidas de aquellos que aún todavía no son salvos. Sálvalos, Señor. Cambia sus vidas, sus corazones, sus mentes. Que piensen que han venido a esta tierra, a este mundo, porque necesitan acordarse de su Creador. Que no se olviden, que no se aparten del hermoso camino que es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y creo que Él tiene la razón. Él está seguro de lo que dice. Y ustedes deben estar seguros de que ese Cristo es nuestro Dios. De que el Espíritu Santo es nuestro Dios. Oh Padre Celestial, gracias te doy, porque me permites traer este mensaje. Que sea de bendición para todos, Señor, por aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos de la Iglesia La Voz del Evangelio, que Dios bendiga sus vidas, sus corazones. Sigan orando, sigan buscando a Dios. No se olviden
No se olviden de que tienen que seguir caminando. No se enfríen espiritualmente. Recuerden que tienen que buscar al Señor. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de prueba. A ver si en verdad lo amamos. A ver si en verdad permanecemos. Y te acuerdes de tu Creador. Te acuerdes de quien te formó. Que Dios los bendiga, iglesia.